solamente se va a considerar de los 8, 6 controles. Así que los que han salido bien a una hora, los que han caído, ya nos veremos en el siguiente control. En la práctica que vamos a hacer, ya ustedes se le dan más anticipación. ¿Cuál es la práctica? ¿No? ¿La práctica es cuál? ¿Cuál es? Son dos sentencias, ¿no? Una de dónde? De Colombia y la otra de Perú. Hay que hacer una comparación sobre jurisdicción comunal. ¿No? Es muy interesante. Vamos a ver. Entonces vamos a trabajar ahora. Ya se viene la aniversario de San Marcos, ¿no? ¿Sí o no? Se van preparando también las conferencias, ¿no? ¿No? Calle, aburrido. No, ustedes están preparando para la vez, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Hoy vamos a trabajar sobre jurisdicción y competencia. ¿En quiénes está radicada la jurisdicción? ¿Quiénes son los que deciden? Toman decisiones. Los jueces. ¿No? Los jueces. Entonces la jurisdicción, como regla general, es una potestad pública. ¿Por qué una potestad pública? Porque es del Estado. El Poder Judicial pertenece al Estado, ¿no? La Fiscalía tiene facultades jurisdiccionales. No, la Fiscalía no tiene facultades jurisdiccionales. Toma decisiones obviamente en el ámbito de sus investigaciones, ¿no? Pero no tienen ese carácter de jurisdiccional. Tienen el monopolio de la investigación y de la persecución penal, pero no tienen función jurisdiccional. Cuando ustedes escuchan función jurisdiccional, anulan inmediatamente jueces. O aquellos equivalentes a jueces que toman decisiones. Entonces, en general, como regla general, es una facultad atribuida al Poder Judicial para administrar justicia, para sentenciar. ¿Sí? Tengo una pregunta. Entonces, cuando hacen la investigación, las diligencias preliminares y todo eso, ¿sí o sí tienen que llegar a llevarlo a un proceso o puede que se corte antes de? ¿Cómo? Que si bien llega la denuncia, la Fiscalía hace la investigación, ¿sí o sí tiene que llegar a formular un proceso o puede terminarse antes de? La Fiscalía puede archivar también, claro, y no llega necesariamente al proceso, ¿no? Cuando la Fiscalía archiva de por sí el proceso sin necesidad de intervención judicial. Diligencias preliminares. Claro. ¿En qué fase? Diligencia preliminar. Entonces, la Fiscalía en esa fase, vamos a ver, ¿no? Como dice Valeria está muy atenta. La Fiscalía tiene facultades de archivar directamente sin necesidad de comunicarle al juez, ¿no? Pero esas no son decisiones jurisdiccionales. Y tanto no son decisiones jurisdiccionales que, por ejemplo, no tienen la calidad de cosa juzgada. Algunos abogados he visto discutiendo en el Poder Judicial donde dice la Fiscalía me archivó el caso. Y es el equivalente a cosa juzgada. Se le dice, no, señora. La cosa juzgada solamente se origina a partir de una decisión del Poder Judicial, ¿no? Tiene un peso, sí, no digo que no tenga un peso un archivo fiscal, pero no es relativo porque se reabre la investigación fiscal por dos razones. Si me dicen ustedes, cuando hay nueva prueba, como dijo Valeria, o cuando hay una investigación deficiente. Esos son dos requisitos para reabrir una investigación que tiene un archivo fiscal. ¿Ya? Muy bien. Voy a tratar. ¿Los árbitros tienen función jurisdiccional? Sí, vamos a ver. Por eso, primero, ¿quién tiene esto? El Poder Judicial es lo que se conoce como la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción principal. Pero hay jurisdicción especializada, que son excepciones que vamos a ver más adelante y ya le adelanto la respuesta. ¿Cuáles son los poderes de la jurisdicción? Es decir, las facultades que tienen los jueces para poder ejercitar esta decisión que tienen ellos, ¿no? Ellos tienen primero
una primera facultad, es la denominada notio. ¿Qué significa la notio? La capacidad que tiene el juez para conocer un litigio. Y esto va a tener relación con el tema de competencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero como idea general, son los jueces quienes tienen la capacidad de conocer sobre una controversia. La vocatio son latinazgos, ¿no? Que lo pongo en la doctrina, pero ahí está la interpretación. Es la capacidad que tienen los jueces para citar a las partes para que comparezcan dentro del proceso, ¿no? Citamos al acusado a juicio oral, por ejemplo, ¿no? Esta facultad la tienen los jueces, la capacidad de citar. Después tenemos la judicio, la central, por así decirlo, en el Poder Judicial, que es la capacidad de tomar decisiones, es decir, decidir o emitir su fallo en la principal resolución de un proceso, que es la sentencia. La capacidad de decidir. ¿Qué más tenemos? La coarta. Esto su nombre lo indica. La coarta tiene que ver con fuerza, con coerción. Y es la facultad que tienen los jueces para usar la fuerza. No viene un testigo a juicio oral, ¿no? Va a venir una citación, ustedes son los abogados en ese caso, y alguien le va a decir: mire señor, me acaba de llegar una citación, soy testigo y me dice que venga de grado o fuerza. ¿Qué significa eso? Usted, que es un experto abogado, que lo ve todos los días en la televisión, ahí dando sus opiniones, ¿qué me dice usted? Me han citado, dice de grado o fuerza. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Ah? ¿Qué significa de grado? ¿Ah? Que va a venir un efectivo policial y le va a decir: señor, usted vengo por parte del Poder Judicial y usted tiene una citación. Primero, y le dice de grado. ¿Qué significa eso? ¿Me puede acompañar usted? De grado, ¿no? Es decir, de manera voluntaria. Pero como este señor no quiere ir, ¿qué hace el policía? ¿No? ¿Qué hace el policía? Lo agarra, se lo sube al hombro y se lo lleva y lo lanza al Poder Judicial. Acá está. El policía de por sí no, él traslada la coarta. Porque nosotros los jueces, porque yo soy juez, alguna vez he dado una orden de comparecencia con traer un testigo de grado o fuerza, pero yo no voy, ni va mi personal, ¿no? Va la policía y es la que ejecuta la decisión, se traslada el poder hacia los policías, ¿no? Cuando el señor Carlos Colchado, ¿no?, le rompe la puerta a la Presidenta de la República, y le han hecho todo un lío, ¿no?, porque puso una torta, ¿no?, un muñequito, etc., ¿no? El señor Colchado no va porque por ser policía va y tumba la puerta. ¿Por qué el señor Colchado tumbó la puerta de la señora Presidenta? ¿Por qué razón? No había orden de allanamiento. Porque había una orden judicial. Claro, el detalle es que no abrieron y ahí rompieron la puerta, pero él venía con una orden, ni siquiera de fiscalía, venía con una autorización judicial, una manifestación de la coarta, ¿no? Por eso que fue y fracturó la puerta y sacaron por las evidencias que había ahí. La otra facultad que tiene la jurisdicción es la ejecutio, que significa la ejecución de los fallos. No basta que se dicte una sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria se tiene que ejecutar, es parte de la tutela procesal efectiva. Yo puedo ganar un juicio civil, ¿no?, me dan la razón, pero si no logro yo que se concrete mi pretensión de que me indemnicen, no hay ejecución, simplemente no hay tutela. Entonces la ejecución, que es una facultad de los jueces, también es que la sentencia se cumpla en sus propios términos. Si hay una sentencia condenatoria, ¿no?, y alguien tiene que ir a prisión, la ejecución implica que este señor va a ir a un centro penitenciario. Si en la sentencia hay una aplicación de una reparación civil y este señor no me quiere pagar, ¿no?, el juez lo va a requerir, y si no cumple con pagar la reparación, lo va, por ejemplo, a embargar la coarta. Hay una mezcla, ¿no?, de facultades que tiene el Poder Judicial, los jueces. Muy bien. La jurisdicción tiene una regulación constitucional, y lo dice el artículo 139
numeral 1 de la Constitución Política del Estado. Hace una referencia y dice unidad y exclusividad de la función. Y ahí vamos a ver cómo la pregunta que hizo su compañero, si hay otra jurisdicción. Y dice, no puede existir jurisdicción independiente. O sea, dice, no puede existir más otra jurisdicción ordinaria, ¿no? La que tienen los jueces del Poder Judicial, salvo, o como excepción, de la jurisdicción militar, de la jurisdicción arbitral y el fuero comunal. Es decir, jurisdicción ordinaria, la jurisdicción que tiene el Poder Judicial, la jurisdicción especial, los militares, ¿no? La jurisdicción arbitral y la jurisdicción del fuero comunal. 3 excepcionales y una principal. Muy bien, estamos frente a 4 jurisdicciones. En nuestro sistema jurídico existen 4 jurisdicciones. ¿Cuáles son las características de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción genérica, la jurisdicción en la que, por ejemplo, yo me encuentro? Yo estoy en la jurisdicción ordinaria, formo parte, ¿no? Primero, que es exclusiva. ¿Por qué? Porque solamente los jueces son los que administran justicia directamente. Los jueces son los que administran justicia directamente. Y no se puede delegar a otro órgano distinto al Poder Judicial que administre justicia. Yo no puedo delegar a un tercero para que cumpla las funciones que debe hacer el juez. No hay delegación. Está prohibido, ¿no? Algunos dirán, pero el exhorto, cuando usted le exhorta a otro juez que está en un distrito judicial diferente, no se figura, para que practique una diligencia, ¿no? Lo que yo estoy proyectando mi poder para que un juez en esta situación excepcional aplique. Pero de mí depende, yo soy el que tengo la jurisdicción, ¿no? Ahora, es pública porque se ejerce a partir del Estado. En esta idea de separación de poderes, que nace con la Revolución Francesa y que después se desplegaba en otras instituciones, tenemos pues el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ambos poderes se empiezan a controlar. Pero luego en el diseño constitucional del Estado peruano han ido surgiendo órganos constitucionales autónomos, ¿no? Que también de alguna manera expresan esta facultad de jurisdicción. Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, que también tienen esa distribución de poderes facultades y que contribuyen de alguna manera al equilibrio de poder. Ya no es el clásico equilibrio de los 3, ¿no? Del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También entran estos órganos constitucionales en esa distribución de poder. Muy bien. Pero todo esto nace del Estado, por eso que es pública, ¿no? Es autónomo el Poder Judicial porque no está sometido a la intervención de otros poderes cuando se trata de resolver conflictos. Es una facultad autónoma. Claro, ahora se ha discutido, y ustedes, yo espero que les consulten ustedes, ¿están ya lo constitucional? ¿Sí? De repente me han tocado con este tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hay una medida cautelar del Poder Judicial que responde a los 2 magistrados, ¿no? Y llega una acción competencial ante el Tribunal Constitucional y una cautelar suspende la ejecución de esa medida cautelar a favor de los magistrados, que los efectos que han salido, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dice que el Poder Judicial resuelva, ¿no? Porque hay una apelación de promedio. Entonces, están señalando y están indicando, es una discusión obviamente que se lo dejo a ustedes también, de que habría una interferencia del Tribunal Constitucional en las facultades que tiene el Poder Judicial, por haber suspendido esta medida cautelar a favor de los 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Es una primera óptica, ¿no? Porque algunos dicen, nadie puede abocarse a causas que están en trámite ante el Poder Judicial. Es la que está en la Constitución. Pero otros dicen, ¿ustedes saben qué es la acción competencial? ¿Han llevado al Constitucional? ¿No? Cuando los poderes del Estado discuten sus competencias, cuando alguien dice, esta institución del Estado está utilizando o limitando mi competencia, ¿no? Acá qué sucede. El Congreso, a raíz de que el Poder Judicial repuso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que fueron destituidos por el Congreso, ¿no?
El Congreso dice, el Poder Judicial ha hecho una interferencia en mis atribuciones. ¿Y cuál es mi atribución? Procesar y destituir, si fuese el caso, a miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Esto lo han llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal ha adoptado una medida cautelar a favor del Congreso. Por eso que los magistrados lo pusieron y ahora están afuera. Entonces, ahí es una discusión, algunos están a favor, otros están en contra, si es procedente la medida cautelar en una situación de esta naturaleza. Y tiene que ver con jurisdicción de alguna manera, ¿no? Porque habría una intervención. La idea es que estas intervenciones son intervenciones ilegales, a esto se refiere, ¿no? Interferencias ilegales, ¿no? Si no, estamos frente a interferencias reguladas constitucional o legalmente. Ahora vamos a ver la otra jurisdicción especial. ¿Cuál es la jurisdicción especial? La jurisdicción militar, ¿no? ¿Para quién está dirigida la jurisdicción militar? Para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas policiales, ¿no? Y dice, tiene por objeto prevenir la comisión de los delitos de función militar, no cualquier delito, los delitos de función militar. ¿Y cuándo se realizan esos delitos de función militar? Cuando el efectivo policial de la Fuerza Armada está ejerciendo sus funciones como militar o como policía. ¿No? Un policía sale de su casa fin de semana, ¿no? Va con su carro, se va a una reunión familiar, bebe licor, se va nuevamente y atropella a una persona, ¿no? Ese señor es militar, policía, pero estaría cometiendo un delito de función. No, porque no, él estaba haciendo su vida como cualquier ciudadano. Él había cometido un delito común. Su procesamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, no a la jurisdicción militar. Dime. Profesor, hace poco salió en las noticias que no sé en qué parte de Perú, en cierto, ¿cómo se dice? De parte del ejército, se estaban robando la gasolina y el petróleo. ¿Eso sería parte de sus funciones de ahí? O sea, ahí, en ese caso, ¿cuáles son los bienes jurídicos para poder determinar si es delito de función militar? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que se atendan con el delito de función? Y los bienes jurídicos, así como se tutela la propiedad, el Estado, la vida, ¿no? En el fuero militar se tutela, por ejemplo, el orden, se tutela la seguridad y la disciplina. Un caso clásico, ¿no? Un efectivo policial que le falta respeto a un coronel, ¿no? Ahí está quebrantando la disciplina, ese es un delito de función, ¿no? Pero si esta persona se apropia de gasolina, siendo policía, ahí vemos que está tipificado como delito de peculado, y este policía es procesado en el fuero civil. Había toda una discusión, ¿no? Porque los policías que se llevaban pues, la gasolina, con esos temas ahí que ellos decían, no, nosotros hemos cometido un delito de función y nos tiene que procesar nuestro fuero militar. Ya eso se ha zanjado jurisprudencialmente y estos delitos se tramitan en el fuero ordinario. Entonces, el delito de función militar está bien restringido. Y les cuento otro caso, ¿no? El caso del Grupo Colina. ¿Ustedes saben quién es el Grupo Colina? ¿Quién era? Era un grupo militar, porque eran del servicio de inteligencia del ejército, ¿no? Claro, hicieron la matanza de Los Altos, mataron también a los chicos y por de sol ahí en la Cantuta, realizaron ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ellos, era la época de Fujimori, ¿no? Se les abrió una investigación a ellos en el fuero militar, como si fuese un delito de función. Entonces, hay una discusión en esa época, porque también se les procesó en el fuero ordinario. La discusión era qué fuero te corresponde. Y ellos alegaban, el Grupo Colina y su defensa decían, nos corresponde, como somos del ejército, porque ellos eran efectivos que están en actividad, sino que era un grupo secreto. Hemos cometido estas acciones siendo parte de la estructura del ejército, ¿no? Hemos, bueno, el tema habían eliminado presuntos
subversivos, ¿no? Y decían ellos, estamos en el marco de delito de corrupción. Y así fueron procesados, ¿no? Pero también se les abrió una investigación en la vía ordinaria. Como había esa discusión, fuero militar o fuero ordinario, salió en algún momento la famosa ley Cantuta, no sé si ustedes recordarán por la historia. ¿Recuerdan ustedes la ley Cantuta? Ya, fue una discusión, porque ahí era la discusión en qué jurisdicción se debía jugar al grupo político, ¿no? Entonces, quien dirime jurisdicción entre el fuero ordinario y el fuero militar es la Corte Suprema, ¿no? El Corte Suprema. Entonces, este caso está en la Corte Suprema. Y resulta que en la Corte Suprema, para que se defina la jurisdicción, creo que en esa época debían ser 4 supremos que votaran a favor para tomar la decisión, ¿no? Para que se haga la decisión y pasen al fuero, a cualquier fuero. Pero creo que, hasta donde yo recuerdo, había una posición para que se mantuviera la jurisdicción en el fuero militar y solamente había 3 supremos que votaban a favor de esa decisión para que el caso del Grupo Colina se mantuviera en el fuero militar. Como no tenían el cuarto voto, ¿qué hicieron los legisladores dominados en esa época por el Fujimorismo? Hicieron una ley donde cambiaron el sistema de votación y decía más o menos, para decidir la jurisdicción no es necesario 4 votos, sino 3. O sea, bajaron la votación para garantizar que este caso se mantuviera en el fuero militar. Esa fue la famosa ley Cantuta. Con respecto a la segunda lectura, que bueno, creo que la segunda, donde hablaban del caso de los comuneros, que de una chica que al final eran 2 miembros, el delito fue perpetrado dentro del territorio de los comuneros y a su vez eran miembros. Es un caso similar a lo que menciona sobre los militares, pero aquí se deja como que en claro de que independientemente de quiénes fueran los miembros, se los trataban de manera diferente dependiendo de la materia del delito cometido. No sería algo, claro, no sería similar al delito jurídico. Tiene que ver acá cuál es el criterio limitador para en estos casos definir qué fueron el bien jurídico tutelado. Entonces vamos a este tema para culminar y después entramos a la discusión. Dime, ¿quieres agregar algo? Creo que en la lectura también se habló sobre los límites y decía que eran los derechos fundamentales. Cuando se violaban estos, pues tenía que hacerse bajo la vía ordinaria. Claro, es un poco la idea que más o menos está señalada en esa lectura. Sí. De las protestas últimas horas, sí, está en el fuero ordinario. Esto está en el fuero ordinario. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese punto para ver por qué ahora es más grave el tema. En esa época, la ley Cantuta, que motivó una protesta extraordinaria de los estudiantes, de la comunidad jurídica, etc., obligaba justamente, la Corte Suprema votó, dijo, en este caso, el Grupo Colina le corresponde a la jurisdicción militar. Se acabó el asunto. Entonces, como había una investigación en la vía civil en paralelo, había en el foro militar y en el foro civil, los abogados del Grupo Colina fueron al foro civil y dijeron, señores, ya la Corte Suprema dirimió, ¿no? Este caso queda en el foro civil, así que se archive el caso en el fuero penal. La jueza a cargo de la investigación dijo no. Acá hay una grave violación de derechos humanos que amerita que esto sea visto en la justicia ordinaria y mantuvo la investigación. Ahí cayeron quejas, la denunciaron, todo, y en este caso había una acción constitucional, llegó a la Corte Interamericana, y por eso hay el famoso caso de Barrasal, que discute justamente el tema de la jurisdicción. ¿Y qué señaló con la idea central de esa sentencia de Barrasal? Dijo más o menos lo siguiente, que cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, realizadas por militares aún en actividad, corresponde el procesamiento y el juzgamiento a la jurisdicción ordinaria. Eso lo zanca la Corte Interamericana, el caso de Barrasal, por eso que a partir de esa sentencia, el Grupo Colina fueron procesados en la jurisdicción ordinaria, han sido condenados y actualmente están purgando prisión. En cuanto al caso de lectura, se debe entender de que una misma persona puede ser atendido por diferentes jurisdicciones por diferentes delitos. Porque se debe entender, por ejemplo, que en los comuneros, el caso de la prestación de alimentos, todo eso, lo iba a ver los comuneros, la jurisdicción comunal, mientras que el caso de delito de violación sexual sí lo iba a ver la jurisdicción ordinaria.
en esos casos de, por ejemplo, del fuero militar que se menciona, el delito de desacato no se podría hacer lo mismo, o sea, el delito de desacato se vería por parte de la jurisdicción militar. Sí, es por eso el bien jurídico es el que delimita dónde se tramita el caso. Puede ser juzgado doble Si, vez. por ejemplo, un policía, un militar, mata a una persona, ¿no? Esto va como un homicidio, se tramita en el fuero ordinario. Entonces, se ha restringido actualmente cuáles son los delitos de función y tiene básicamente que ver con el incumplimiento con la disciplina. Pero ustedes van a dar un desacato, por ejemplo, una orden de un superior, ¿no? Puede implicarse como delito de función. Vamos a avanzar ahora a la otra jurisdicción, ya tienen ustedes bastantes temas. Les iba a dar el caso de los Altos, que era bastante, pero de ahí mucha lectura, o sea, ya no quieren leer ustedes, pero en todo caso les voy a dar, ya que me han pedido, les voy a dar el caso de los Altos, para que lo tengan como referencia, ¿no? El tiempo libre, ¿no? Antes dice la verbena de San Marcos, esto ponen aquí. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a ver, jurisdicción militar, la delito de función. Es toda conducta ilícita cometida por un militar o un policía en actividad, se entiende, en acto de servicio o ocupación de. ¿Qué selecciona? Selecciona bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o policiales. Entonces, ya se restringe cuáles son los delitos de función para tratar de establecer una línea divisoria con los delitos comunes. Hace muchos años, las patrullas que salían a hacer operativos y mataban indiscriminadamente a campesinos o mataban a subversivos sin proceso, ¿no? Alegaban justamente que ellos lo habían hecho, que era un delito de función, ¿no? Eso ya se descartó. Esos son simplemente delitos comunes y han sido juzgados en la vía ordinaria, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, en la vida militar, ¿no? Los fines de la pena, ¿no? Por ejemplo, ahí son diferentes a la finalidad de la pena que tienen los civiles, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, es sancionadora y también es preventiva. Miren, un oficial que es condenado por un delito de función, es muy probable que eso implique su baja, en algún momento, ¿no? Ahí en el fuero militar no hay que, como los civiles, que yo me rehabilito y nuevamente no. Una vez que has cometido un delito, estás condenado, estás muerto en el fuero militar, ¿no? Entonces, ellos a veces se quejaban y decían, y yo he sido profesor en el fuero militar, formaba juez también en la jurisdicción militar, ¿no? Antes de la pandemia iba regularmente todos los años. Yo tengo una especie de academia de formación de jueces militares y ahí iba yo a dictar clases, ¿no? Por el tema del proceso militar. Entonces ellos reclamaban y decían, ellos decían, ¿por qué los civiles le dan tantos privilegios pero nosotros no? Entonces, ¿por qué? Porque los bienes jurídicos para ellos son diferentes. Ahí, por ejemplo, tiene que ver con respeto a la disciplina, el respeto a la jerarquía y la subordinación, mando y obediencia, defensa y seguridad de la República y también subordinación al poder constitucional. Son bienes jurídicos, ¿no? Que deben ser protegidos en el ámbito de la función militar, ¿no? Incluso en el tema de subordinación, ustedes saben que los militares se subordinan a la Constitución y las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? ¿Qué significa que no son deliberantes? ¿Ah? No toman postura un poquito político, porque quien toma la decisión es el presidente, ¿no? Ya, están sometidos al poder constitucional, pero es un poder fáctico, hay que reconocerlo, ¿sí? Lo que llevan siendo política lo van a reconocer. Cuando el señor Vizcarra cerró el Congreso, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la fotografía que inmediatamente él mostró? Con el presidente Comando Conjunto General. Es el poder fáctico, las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo se expresan las Fuerzas Armadas? Con golpes de Estado. Y ya no hay, menos mal, ustedes no son golpes de Estado. Claro que no, nunca lo hacen, ¿no? Yo nací en la dictadura de Velasco, así que ya me imagino, ¿no? Cuando yo nací estaba mi niñez era Velasco, ¿no? No había democracia, ¿no? Recuerdo que había toque de queda,
militares por todos sitios, ¿no? Y mi papá cuestionando a los militares, ¿no? Entonces, en el 80 vino la democracia, regresó de la ONU, a que los militares lo habían sacado en el 78, se hace la elección en el 80 y ¿quién regresa? De la ONU. ¿No? 2 años después del golpe, regresa el mismo de la ONU. Se regresa la democracia, todos felices, pero sucedió un incidente en esas elecciones de la ONU. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasó? La famosa quema de Lampa. Es un pueblito que se llama Chusquis, ¿no? Ese fue el inicio de la guerra subversiva durante los 80. Fregados, bueno, llega la democracia y aparece Grupo Sudáfrica. No sé cómo llegó acá. Ahora. Sí, pues, a mí me hace un poco reflexionando, lo más cercano a la época del terrorismo en la que yo sí viví, ¿no? Fue la pandemia. Porque en esa época había un temor colectivo de que los hijos no llegaran a la casa, ¿no? Recuerdo que mi mamá siempre estaba preocupada si llegaba vivo, ¿no? Porque había atentados, había apagones, tenía la policía, entonces, qué bonita era nuestra época. Pero bueno, entonces ustedes gocen ¿no? Estas épocas donde hay, o sea que hay la delincuencia, pero hay cierta estabilidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de la justicia militar. Y lo que preguntó su compañero, otra jurisdicción, la jurisdicción arbitral, ¿no? Regulada por el decreto legislativo 1071. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Ahora toda esta discusión del señor Porky, ¿no? El alcalde de Lima está discutiendo con estas empresas de los peajes en el ámbito de la jurisdicción arbitral, ¿no? Es una jurisdicción especial, pero tiene algunas características. Por ejemplo, se someten a arbitraje en materia de libre disposición. ¿Qué es la libre disposición? ¿Qué es lo que se puede disponer? Lo que se puede disponer es lo que se puede transferir, lo que se puede vender, etc. ¿No? ¿Qué se puede transferir? Bienes. ¿Qué bienes? Patrimoniales, ¿no? Yo no puedo discutir el tema de familia en arbitraje, porque son derechos indisponibles. Los derechos disponibles son básicamente los que se pueden disponer, se pueden transferir, que son básicamente los bienes, ¿sí? Patrimonio. Eso es sometido a arbitraje. El tribunal arbitral es independiente. ¿Y cómo se designa un tribunal arbitral? Las partes proponen expertos y designan su árbitro, que generalmente son 3, ¿no? Por eso que, bueno, acá conocí al profesor Ulises Montoya, ¿no? Me acuerdo que mi profesor era árbitro, su hermano también, que cada vez que había un arbitraje, lo convocaban y él hacía de árbitro. ¿Qué facultades tiene el tribunal arbitral? Decide sobre su competencia, ¿no? Es decir, decide si ellos son competentes para conocer un caso, un litigio, una controversia, y dictan laudo. Cuando un tribunal arbitral lauda, ¿qué significa? Que toma una decisión. El laudo es un equivalente a una sentencia, ¿no? El tribunal va a laudar, el tribunal va a fallar sobre la controversia, ¿no? Pero también hay una posibilidad de un control judicial de ese laudo mediante una acción de anulación de laudo en el fuero civil, ¿no? Es decir, si una parte está disconforme con la forma como se emitió el laudo, puede ir a la vía civil. ¿Por qué? Porque hay actos que pueden viciar, ¿no?, la decisión. Imagínense un árbitro que ha sido coimeado, ¿no? Es decir, se ha torcido su voluntad mediante una coima. Ese laudo está viciado, ¿no? Porque esta persona ha actuado de forma parcializada. Entonces, eso puede ser materia de control en el Poder Judicial. ¿Cómo se justifica la intervención
del arbitraje, porque las partes son las que primero van a convenir, las partes van a acordar. Ustedes han visto un contrato, de repente de alquiler en alguna oportunidad, donde dice las partes se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima Norte, ¿no? Si el tema es por allá, o las partes se someten a la jurisdicción de Lima Sur, los jueces de por allá. Entonces, en este caso, tiene que haber un convenio expreso de que se van a someter a jurisdicción arbitral. ¿Sí? Por eso en el acto jurídico, bilateral se entiende, contrato, va a haber una incorporación de lo que se denomina el convenio arbitral. Es un acuerdo porque las partes deciden someterse a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellos. Este convenio debe constar por escrito, en una cláusula. En esa cláusula expresamente debe decir las partes se someten a arbitraje, ¿no? Y por eso decimos hoy que puede adoptar la forma de una cláusula incluido en el mismo contrato o de pronto en un acuerdo independiente. Pero la idea central es que las partes se acuerdan, convienen en someterse a arbitraje. ¿Qué sucedería si yo tengo un acuerdo, una cláusula arbitral, y mi contraparte, con una controversia, me demanda en un juzgado comercial de Lima? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes como abogados? Si tienen ustedes una cláusula arbitral, una excepción, no hay, en el fondo sería una excepción de jurisdicción, porque le va a decir, señor juez del juzgado X de Lima, nosotros, con mi contraparte que me está demandando, tenemos un convenio arbitral. Usted no tiene jurisdicción sobre nosotros. La jurisdicción no es la jurisdicción ordinaria, es la jurisdicción arbitral. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿No? Mira el contrato, ve la cláusula arbitral y declara fundada ese recurso, dice archivo, y que esto vaya y se tramite en la jurisdicción que corresponde, que sería la jurisdicción arbitral. ¿Ya? Por eso tiene que estar consignado expresamente como una cláusula o un convenio aparte en el contrato. Y ahora vamos a la jurisdicción comunal, que es lo que va a ser materia de práctica hoy. Tiene una regulación en el artículo 149 de la Constitución. Ustedes saben que en el imaginario popular, ¿quién ejerce la jurisdicción comunal? ¿Quiénes ejercen? ¿Ah? Públicamente, ¿no? ¿Se acuerdan que iban a hacer en la escuela de ronderos, ¿no? En una época, iban a controlar la tren del agua, ¿no? Que los iba a erradicar, no sé. Entonces siempre se alude a las rondas, ¿no? Campesinas, ¿no? Bien, pero miren lo que dice la Constitución. Las autoridades de la comunidad campesina y nativa, con el apoyo de las rondas campesinas, ¿no? Pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional. Entonces, ¿quiénes tienen la jurisdicción? Las comunidades campesinas o nativas. ¿Por qué hay comunidades campesinas o nativas que no tienen rondas? ¿No? No tienen rondas. La ronda generalmente ahí se expresa una suerte de coerción de esta jurisdicción, ¿no? Los ronderos son los que cuidan, ¿no? Hacen indagación, ¿no? Pero quien dirige eso es la comunidad. Por eso algunos decían, no, acá hay que corregir, ¿no? No, las rondas campesinas no, pueden, por delegación de la comunidad pueden ejercer jurisdicción, ¿no? Y pueden apoyar. Ahora, ¿dónde ejercen funciones jurisdiccionales? Es decir, toman decisiones en su territorio. Un primer criterio, una primera regla. Segundo, se basan, ¿cuál es el derecho de ellos? El derecho constitucional, es decir, la costumbre. La costumbre. Pero ahí está una regla que está en la Constitución y dice, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Y ahí vamos a la pregunta. ¿Qué hacen generalmente cuando hay un caso de una comunidad campesina? Le encuentran a la señora o al señor siéndole infiel con una tercera persona. ¿Qué le hacen? ¿Ah? Lo mandan al pozo,
queman. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Quién de acá es una comunidad campesina? ¿Alguno? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes ha formado parte de una comunidad campesina? A ver, por favor, cuéntanos la experiencia. ¿Qué hacen con el infiel? Particularmente yo no estoy de acuerdo con las comunidades campesinas. No te preguntaba, te he dicho, ¿qué hacen? Creo que ¿Tú eres de dónde? yo soy de Ancash. Ancash, ya. ¿Hay zonas campesinas ahí? No, donde vivo no hay. Ya. Pero sí existen comunidades campesinas que recién se han inscrito a FUNA. Ujú. Entonces, yo particularmente tengo una crítica hacia la Ya. existencia de estas comunidades, pero no he visto como casos en la que, o problemas como usted me menciona, pero considero que son muy arbitrarios al solucionar cualquier problema. Claro, el tema de la infidelidad, como el adulterio, existía incluso en la legislación chilena hace muchos años, existía como delito. Ahora no es delito, ¿no? Pero en la jurisdicción comunal, todavía en algunos lugares, no en todos, se considera como una grave infracción a la comunidad como tal. ¿Y eso a qué asemeja? ¿A qué derecho que hemos visto asemeja un comportamiento de ese tipo? Al inquisitivo. ¿A qué derecho? ¿En dónde se castiga a la mujer por la infidelidad? ¿En qué derecho? En el derecho islámico. ¿No? En el derecho islámico se castiga a la mujer por la infidelidad. Lo pongo como un ejemplo, nada más, ¿no? Para ver que estas eventualmente serían posturas conservadoras, ¿no?, de la comunidad campesina, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se influencia? Algo que es muy, para ellos, es de mucha utilidad, los emovientes. ¿Qué son los emovientes? Sus animales, ¿no? Sus vacas, sus toros, sus corderos, ¿no? Y de pronto alguien viene y se lo lleva. El conocido como el abige, ¿no? Imagínense que ustedes se lleven su celular, ¿no? ¿Qué pasaría contigo? Lloran todo el día. O sea, ellos tienen un nivel de afectación a partir de lo que les es útil a ellos, ¿no? Por eso que reaccionan de una manera bastante severa, ¿no? Bastante severa. Entonces, esta jurisdicción, y voy al tema, siempre que no violen los derechos fundamentales, pregunto, ¿cómo se sanciona a uno que ha cometido una sustracción de un animal? ¿Cómo lo sancionan? ¿Ustedes? ¿Ah? Látigo. ¿No? Látigo, ¿no? ¿Está correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien que se le dé latigazos? A ver, por favor. Ese es el relativismo cultural, Entonces, nosotros debemos admitir que en África se haga pues el corte del clítoris a la niña. Es cultural. Algunos salen y dicen, eso es cultural, ¿no? Pluralismo que ha señalado su compañero, ¿no? Por lo que también se conoce como relativismo cultural, ¿no? Debemos aceptar eso. ¿Qué dicen ustedes? Y lo hacen porque dicen que la mujer allí solamente tiene función procreativa y no tiene una función de satisfacción o de placer. Por eso que le cortan el clip. Venga, dime. Justo, el anterior año yo tuve un pequeño debate con el profesor Peña Jumpa, que es el que... ¿El rondero qué es? ¿Ah? ¿El rondero? No, es un profesor de acá que habla sobre el pluralismo cultural y todo ello, es de sociología del derecho. ¿Ya? Y bueno, justo ese tema, ¿no? De que muchas comunidades de hecho ni siquiera tienen en cuenta los mínimos de convivencia de los que hablaba una de las casaciones que nos mandó, que son básicamente los derechos fundamentales, porque si a una víctima tú le dices que
por toda su vida de esta forma y de esta forma es la que tienes que vivir, pues esa víctima ni siquiera va a querer denunciar o probablemente ni siquiera se va a enterar de que lo que le están haciendo es algo cruel o está mal simplemente. Yo estoy planteando algo que dice la convivencia entre las personas. La convivencia entre las personas. Migración árabe en Europa. ¿No? Usted sabe, con la guerra en Siria, había una fuerte migración árabe de 1 millón de personas. Ya nos ganaron los venezolanos que han sido como 3 o 4 millones, ¿no? Ahí fue toda una crisis en Alemania y dijeron hay que repartirnos a ellos para apoyar, ¿no? Los alemanes pues, salieron a apoyar. Bueno, hay lugares en Francia donde prácticamente se han convertido en una suerte de guetos árabes, donde ni siquiera los mismos franceses pueden ingresar tranquilamente, ¿no? Entonces, y esa es la discusión. Entonces, no, hay que respetar sus costumbres. Y los franceses dicen, ¿y nuestras costumbres? Que básicamente de convivencia con todos ellos, ¿qué pasa? Entonces, por eso el tema del relativismo cultural es una postura importante, interesante, pero ¿cuál es el límite del relativismo cultural? Cuando se afectan derechos fundamentales. ¿Qué es el límite? Cuando se afecta derechos humanos. ¿No? La ablación en África, que se corta el clítoris, yo por ejemplo la rechazo, imagino que ustedes también. ¿No? Todos, ¿no? Me imagino. Y alguien tendrá una mirada más relativista y dirá que se lo corta. ¿No? Que se lo corta. Pobre negrito. Negrito. ¿No? Que se estrelle. ¿No? Ahí yo soy borellosiano en ese sentido, porque Borellosa tiene una crítica bien severa al relativismo cultural. ¿No? Otra discusión que ha habido fue ¿no? el tema de entrar a los liceos ahí en Francia con la burka, ¿no? ¿Qué es la burka? El manto, ¿no? Entonces las reglas ahí es que está prohibido. Pues hay toda una discusión. ¿No? Hay toda una discusión porque dicen eso es hecho y esta señorita entra al salón y solamente se le ven los ojos, no le digan los ojos, está todo tapado. Pregunto, discusión en la sociedad francesa, ¿será correcto eso? Que en este salón ven una señorita del Islam y se venga con la burka, se siente ahí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Creo que el debate no va mucho por ahí, sino que qué significa la burka para las personas que la usan. O sea, y también de hecho tiene un trasfondo un poco... es cultural, ¿no? Ajá, un poco la burka en el fondo es paraíso para adentro, claro. ¿no? Es decir, solamente me tiene que ver mi esposo, Ajá, mi marido. ¿no? Flores para el esposo, paraíso para el esposo, pero para afuera no. O sea, tiene un sentido cultural. ¿Es cierto? Para mi esposo y con sus otras 3 esposas, ¿no? Porque ahí se practica la poligamia. ¿Y por qué 4 mujeres para un hombre? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación cultural? ¿Cuál es la explicación cultural? En la antigüedad, el económica tenía mucho estigma. Y se ven que había... La solterona, ya. La solterona dice, agárrate por uno, ya. Era por necesidad. ¿Será eso cierto? En las guerras del Antiguo Oriente había más mujeres que hombres. Entonces por necesidad se le dio que no se perdía. Eso en su tiempo. Ya. Es una explicación. A ver, ¿quién más explica? ¿Aquí quiere explicar? A ver. Por el tema de la descendencia. Por el tema de la descendencia. ¿Por qué estos árabes guerreaban tanto? Se mataban tanto que morían sus hijos y ya no tenían descendencia, y la forma de garantizar su descendencia era tener más mujeres. Esa es la razón cultural. Esa es la razón cultural. Por eso, en la religión musulmana, cuando se predica la poligamia, por esta razón histórica que señaló su compañera, y que la garantía de que sean sus hijos, ¿no? Una regla que, bueno, imagino que acá todos quieren que sean el hijo que han procreado, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Todos tienen esa aspiración, ¿no? ¿O no? Yo creo que es más o menos... Vamos a ver. Bueno, Profesor, o no sé qué le permitiría que su pareja tenga hijo de otro, no sé.
Ese es un tema que yo lo dejo ahí pero bueno, quiero cerrar este punto. El tema de Bosnia, Herzegovina, ustedes recuerdan Bosnia, Serbia, la guerra en Yugoslavia. Ahí, como la tradición islámica tiene esta de la poligamia con este sentido de descendencia, de garantizar la descendencia, cómo afectaron los serbios a la comunidad islámica que estaba en Bosnia, violando a las mujeres bosnias musulmanas. Tanto así que esto se ha convertido en un delito, en el derecho penal internacional, como un delito de lesa humanidad. Como sabían cuál es el punto débil, ¿no? Y violaban a la esposa del musulmán, que podría ser de origen bosnio, y simplemente el efecto era despreciar a la mujer, porque no le garantizaba que la descendencia sea de descendencia consanguínea. Entonces, el tema cultural es un tema que está latente también en la jurisdicción comunal. Entonces, si lo vemos con una visión muy relativista, podemos aceptar que los le den latigazo. A ver. Yo estoy de acuerdo con que ¿Le den latigazo? No, yo estoy de acuerdo con que queramos defender nuestro pensamiento occidental y estar a favor de los derechos fundamentales. Nuestros valores occidentales y cristianos. Que queremos estar todos a favor, ¿okay? Yo también estoy de acuerdo que no debemos eso, pero considero que es peligroso meterle una naturaleza ética a todo esto de los derechos fundamentales. O sea, está bien, todos hemos acordado, bueno, la gran mayoría acordamos por nuestra cultura defender cierto tipo de derechos. Sin embargo, esta formación ética de las personas de mezclar derecho con ética hace que luego nazcan muchos radicalistas que llegan al poder y luego pueden llegar a vulnerar los derechos que estas diferentes culturas pueden tener. ¿El derecho no tiene contenido ético? Es que realmente ¿Tiene contenido ético? yo pienso que no debería tener. O sea, en el sentido, el derecho, claramente está impregnado porque quien lo escribe va a ser una persona que va a poseer una cultura, pero querer sí o sí generar un vínculo directo en que los derechos los defendemos simplemente por un factor ético, me parece que es un error al momento de la formación o al momento de cómo dirigimos las acciones con respecto a La idea de radicalismo tampoco porque es que luego hay que descartar, ¿no? de eso se defienden muchos radicalistas para decir yo estoy defendiendo mi ética, estoy defendiendo la ética que es correcta, lo que está bien, lo que sí está bien, y al final a partir de eso empiezan luego nuevas legislaciones que pueden vulnerar la voluntad de estas diferentes comunidades. Vamos a entrar a este punto porque ahí viene lo que se llama el factor de congruencia. ¿Cuál es el baremo que nos permite delimitar y defender también nuestra cultura, los derechos humanos? ¿No? Que ha sido una construcción histórica que de repente las comunidades campesinas y nativas de pronto no la entienden, no la han internalizado, ¿no? Pero hay puntos en que, por ejemplo, se fijan como límite el derecho a la integridad de la persona. Por eso particularmente el azotar a una persona ya está descrito internacionalmente por convenios internacionales como tortura. Y es ius cogen. ¿Qué significa ius cogen? El derecho más duro del derecho natural. Es el núcleo duro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pues, es una construcción histórica que se ha ido, podemos entender situaciones en que las comunidades eventualmente, por desconocimiento también, pudieran tener este tipo de excesos, pero esto es parte obviamente de un desarrollo. Bien, en la comunidad campesina, y hay investigaciones, bueno, el caso Guillermo tenía oportunidad de un artículo sobre la zona campesina. Ahí ellos eran conscientes que, por ejemplo, el tema de la violación sexual eran infracciones que justificaban el procesamiento por la autoridad judicial ordinaria, la fiscalía, la policía. Entonces, cuando había una violación en la comunidad, ellos se ponían en la disyuntiva. Decíamos, preservamos la comunidad, la convivencia, porque ¿cuál es la idea central en la comunidad campesina? La supervivencia del sistema comunitario, ¿no? Que lo valora mucho. Entonces dice, entre una afectación a una chica que ha sido violada y el interés de la comunidad, ¿cuál prevalece? El interés de la comunidad. Por eso que hay casos donde se admitía una conciliación entre el violador con la violada.
y salía con tu beneficio, ¿no? Te daba pues una vaca. Pero todo esto no lo consignaban en las actas comunales, en los libros de actas, porque ellos eran conscientes, ¿no?, de que estas infracciones, por la magnitud, debía ser procesada en el fuero ordinario. Y esta ha sido siempre la gran discusión, y las lecturas que están ahí ya justamente versan sobre eso, ¿no? Entonces ellos no consignaban eso, para evitarse y verse involucrados por encubrimiento personal, etc., ¿no? Sustracción de la justicia. Dime. Doctor, y si hemos otro tema ya por comunidades andinas y no de la selva, por los errores de tipo que pueden haber, ¿no? Claro, también el error cultural condicionalmente, ¿no? Claro. Se puede ver una causa de exención de pena, incluso, ¿no? Puede, porque... O pena, claro. Pero puede ser que no pública. Exactamente. Un eximente, Aunque ¿no? son derechos humanos. Claro, alguien que no se le puede, el eximente o pierde la culpabilidad de la gente, ¿no? Es decir, la capacidad de decir lo que está haciendo es un delito. Entonces, una persona que está en una comunidad no conectada, ¿no?, que son costumbres que colisionan con las nuestras, por esta situación de esta influencia cultural o esta tradición cultural, en el caso que fuera juzgada en la vía ordinaria, podría operar una exención de culpabilidad y ser declarado exento de sanción. Y ha habido casos, ¿no? Comunidades campesinas donde las menores conviven desde los 12 años, ¿no? A los 13 años ya están con hijos. Para nosotros eso es violación, ¿no? Pero para ellos no. Entonces, ahí habría que distinguir, ¿no?, hasta dónde se les reconoce este tipo de cultura. ¿Quieres agregar? Sí, profesor, justamente con el tema en la cultura, quería hacer un símil con lo que sucedía con la ley 26.0, que era sobre violencia familiar, y ni siquiera se tenía en cuenta el tema de violencia hacia la mujer como una forma de discriminación estructural, sino que incluso creo que la Fiscalía actuaba como una especie de conciliador en este tipo de afectaciones leves, si no me equivoco. Entonces, creo que no solamente en las comunidades se ha hecho esta situación, sino que también nosotros, como personas que hemos estado en la jurisdicción ordinaria. Ese tema de la prohibición de la conciliación, lo que tú señalas, en el ámbito de violencia familiar. Claro. ¿No? Entonces, hay normas que decían no se puede conciliar, si una pareja golpeó a su pareja, no podía haber conciliación o composición, ¿no? Y la pregunta es, ¿será razonable eso? Es decir, ¿puede haber conciliación con la mujer que le pegó el esposo o viceversa, o el conviviente? Pregunto. ¿Puede haber conciliación? ¿O puede ser reconciliar? Uno ataca al Estado cuando comete delito, ¿no? Uno ataca al orden público cuando comete un delito, no solamente lesiona al agraviado. Bueno, yo sé que es un tema discutible. En Moquegua, donde yo por primera vez fui a dictar un curso de preparación a fiscales y jueces por la Academia de la Magistratura, me encontré que en la realidad los fiscales, contra la ley, promovían conciliación. Claro. Y decían por qué. Y daban su razón. Decían, la razón es que la misma pareja ha venido a plantear una reconciliación porque está de por medio los hijos, están de por medio la vida en común, etc., ¿no? Pero eso también es la falta de información. Entonces, ellos, fiscales, decían, continuamos y quebramos definitivamente este núcleo familiar o contribuimos a recomponer. Postura. Entonces decían, hemos tomado la opción de, si es posible recomponer, contribuimos a la recomposición. Y le agregamos esto, hacemos el seguimiento. ¿Qué significa esto? Que los fiscales se desplazaban en estas parejas que habían conciliado regularmente para hacer un control de que si estaba funcionando o no la composición. La composición tiene un origen claro, específico. histórico, entonces es una discusión. Entonces, es como decir que ya no puede haber paz entre la familia. No admitir la conciliación, en el fondo lo que estás diciendo es que no puede haber paz entre ellos, nunca más. Pero si ha sido violencia física. Por eso, nunca más, ya.
Creo que muchos están encerrando en solamente la posibilidad de la pena privativa de libertad, cuando realmente existen otras maneras de cómo atender esos casos. La composición era una forma de resolver las controversias. No solo eso, sino ¿No? también hay Esa es la composición, lo que la Corte Claro, por ejemplo está la limitación de días, donde existe ya ahora, se está tratando de buscar como que un sistema más, más alternativo, ¿no? Con ideas de programas educativos. Justicia restaurativa, por ejemplo, Programas educativos, que esas personas estén obligadas a asistir a programas contra la violencia, cosas así. Entonces hay formas más apropiadas de cómo dirigir ese problema sin necesidad de violentar contra los derechos de la persona, pero sí atendiendo el tema. Un tema que yo le digo es indiscutible, pero esa era la solución que hacían los fiscales en Moquegua. Porque decían, me decían ellos, acá no hay robo, acá no hay incidencia en estafa, otro delito, tenemos una cárcel solamente con 100 personas. Sin embargo, lo que sí hay acá es violencia familiar. Eso hay bastante. Y yo veía la forma de cómo enfocarlo y cuál ser la solución que plantean. El tema de discusión, obviamente, ¿no? Da para un lado y da para el otro. Vamos a terminar esta parte porque necesitamos ir a la parte práctica. Mañana tenemos nuestro día de descanso, donde trabajamos. La jurisdicción comunal dice, porque hay un tema de cómo la jurisdicción ordinaria coordina con la jurisdicción comunal. Entonces, el artículo 149 dice, la ley establece forma de coordinación entre la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción comunal. Por eso que el Poder Judicial ha hecho eventos de interculturalidad. Hay congresos, que ha hecho 2 o 3 congresos, la información está en la página web del Poder Judicial, donde se ha establecido un mecanismo de cooperación y coordinación con esta jurisdicción comunal a la que se le reconoce, sobre los detalles de crítica, un aporte, ¿no?, a la prevención, a la seguridad en zonas donde el Estado de pronto no llega. Entonces hay un reconocimiento y por eso se establece el mecanismo de cooperación, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de la justicia comunal? Yo recuerdo haber viajado a Puno, ya otros doctores. Fui a Puno a dar una conferencia por allá y me dijeron que las rondas campesinas, que son bastante fuertes ahí, ya habían llegado a la ciudad y estaban resolviendo sobre la unidad de contrato. ¿No? La unidad de contrato. ¿No? Saben que estaban ahí pues a Torres Vázquez, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los criminales acá que tenemos en Contabilidad Ramírez, ¿no? Contratos. No es broma, ¿no? Entonces me decían, hay una invasión, por la forma que tienen ellos, hay una invasión a la jurisdicción ordinaria. Entonces, si le ponemos límites, nos armamos un pleito con ellos, ¿no? Porque son organizaciones comunales poderosas que ya están excediendo, ¿no?, los límites que están establecidos por la Constitución, ¿no? Hay materias que están simplemente fijadas al lado común. El acuerdo plenario 1-2009 es el que hizo una interpretación y unas recomendaciones de cómo entender la justicia comunal. Yo les invito, no sé si les ha pasado el acuerdo plenario. ¿No? Ya, no otra lectura más. Ahí les voy a resumir. Ahí se hace todo un análisis de cómo concebir la jurisdicción comunal. Y ahí dice, en el acuerdo plenario 1-2009, establece como una de las características de la jurisdicción comunal, primero, un elemento humano. Dice, porque son grupos diferenciables, son etnias. La comunidad campesina en Cajamarca, en Anca, en Puno, son comunidades de orígenes, ¿no?, históricamente identificados, ¿no? Son etnias. Entonces hay un elemento humano que forma esta jurisdicción comunal. Hay un elemento orgánico. ¿Por qué? Porque son las autoridades de la comunidad las que tienen la facultad de tomar decisiones, ¿no? La junta directiva de la comunidad campesina, ¿no?, de Puno, ¿no?, o la comunidad, una comunidad nativa en la selva, hay autoridades, ¿no? Otro elemento que también se reconoce a la jurisdicción comunal es que está regida por el derecho consuetudinario. ¿Sabes? ¿Y el derecho consuetudinario qué significa? Que se rige por la costumbre. Es un derecho no escrito, ¿no? Es un derecho regido por la costumbre. Y otro elemento más de la jurisdicción comunal es el elemento geográfico, es decir, se ejerce en un determinado territorio delimitado, donde justamente tiene el espacio donde convive históricamente ha estado la comunidad. El eje en el fondo
es la comunidad. Y miren, las rondas campesinas, ¿cuándo surgieron? ¿Recuerdan ustedes? ¿Dónde surgieron? En la época terrorista. Surgieron en 1976 en Acajamarca, ¿no? Básicamente para contrarrestar el abigeato. Y de ahí se ha trasladado como forma de organización comunal en todo el país. Pero la base es la comunidad campesina o comunidad nativa. Y él históricamente es el Ayllu. El Ayllu, como una forma de asociación de los nativos peruanos, es una organización comunal que ha sobrevivido. ¿A quién? Ha sobrevivido a los incas. ¿O creen que los incas eran unos señores bien simpáticos que venían del Cusco? ¿No? ¿Cómo era el incanato? Una estructura jerárquica, ¿no? Estaba, ¿no? Autoritaria. Cosas positivas, negativas. Pero cuando vinieron los españoles, ¿qué hicieron? Los que habían sido sometidos por los puqueños. Se unieron con los viracochas, ¿no? Los dioses. Se unieron con ellos. O sea, ese cuento fue de que fueron 30 españoles, ¿no? Que se tumbaron todo el imperio, es falso, ¿no? Acá se encontraron primero con una guerra civil, ¿no? Huasca y Atahualpa. Se encontraron con pueblos que habían sometido por los incas, los chancas, por ejemplo, los huari, ¿no? Los chancas que tenían chanca pero no huanca, estos los huancaínos, ¿no? Los chancas por tradición, que ellos eran enemigos jurados de los incas. Fueron los que se unieron los españoles, ¿no? Que pensaron que era una forma de evitar el sofocamiento por ellos. Bueno. Entonces, estas comunidades han sobrevivido al incanato, han sobrevivido al virreinato y todavía siguen perviviendo en esta época republicana. Siguen con matices, con cambios, pero históricamente es el año lo que está ahí, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que se han hecho sobre eso. Entonces, la jurisdicción comunal se extinguirá, ¿qué dicen ustedes? Por el desarrollo de la modernidad, la posmodernidad, la tecnología, o se eliminará, podría pasar, ¿no? Es lo más probable. Es lo más probable. ¿Qué está? Yo pienso que sí se puede llegar a eliminar, puesto que hoy en día se están estableciendo formas de mecanismos de cuidado, por ejemplo, con las poblaciones provinciales que son de diferentes países que transitan, que no tienen un elemento geográfico estable, sino que transitan de diferentes países. A ellos se les va cada vez reduciendo el elemento geográfico. Entonces sí podría llegar a desaparecer. Por ejemplo, sé que en la época del caucho, aquí en el Perú, se buscó recolectar la mayor cantidad y a las poblaciones nativas, a las poblaciones indígenas, se las extirpó para esas zonas, se les delimitó o se les escapuló. En todo caso, por eso ellos se incluyeron. Hay comunidades actualmente como son los Mashcopiros, son los Canillaves, que son de tanto Perú, Brasil o diferentes países que mantienen todavía sus costumbres propias, pero se van reduciendo. Entonces yo pienso que sí se puede llegar a extinguir, puesto que cada día ya esa normalización de nosotros imponerle la norma. Es una predicción. ¿Qué es esto? Yo creo que todo el proceso de descentralización, ya sea que por el plan del gobierno que se dé naturalmente, la necesidad de que todos nos relacionemos va a finalmente extinguir el derecho constitucionario y más bien comenzará a aplicarse con mayor rigor las leyes ordinarias en las comunidades campesinas. La globalización es el resultado de todo eso. Como mencioné anteriormente, realmente la forma adecuada de resolver estos conflictos sobre las diferentes formas de pensar, culturas y tal, no es tanto con implantar leyes, claro, es una forma en cómo estamos actuando ahora, sino es más que todo con la formación cultural que le podamos brindar a esas personas. De alguna manera con la globalización, la descentralización y que de alguna manera el Estado también se intrometa en esas personas, genera de alguna manera conexiones que hacen que esas personas terminan teniendo una formación muy similar a nosotros y eso hace que tarde o temprano termine afectándonos sus normas o de alguna manera mezclarse entre ellos. Bueno, la historia de la humanidad, ¿no? Como Sí, decía, la humanidad. han sobrevivido hasta ahora las comunidades y esperemos que sigan sobreviviendo. ¿Para qué le damos a dar su partida de función? Pero han sobrevivido ¿No? las que menos se han conectado. Las que más se conectan son las que se globalizan al planeta. Esto ya va para una investigación antropológica y sociológica.
ahí nos vamos a detener. Y bueno, estos son los elementos de la jurisdicción que hemos identificado, y ahora creo que sí, el factor de congruencia. ¿Qué significa el factor de congruencia? Según el acuerdo plenario, es un elemento para legitimar la actuación de la jurisdicción comunal. ¿Y qué es la congruencia? Que la actuación en la jurisdicción comunal respete los derechos fundamentales. Ese es el factor de congruencia, que hay un respeto de los derechos fundamentales. Un derecho fundamental, ¿cuál es, por ejemplo? El dignidad, la vida, la libertad, ¿qué más? La igualdad, la integridad física, la propiedad, ¿no? Propiedad comunal. Ese conjunto de derechos que de alguna manera se han convertido en una suerte de valores universales, ¿no? Que nadie discute. Eso es lo que de alguna manera es lo que legitima la actuación de la jurisdicción comunal. Es curioso lo que dice con respecto a que obviamente la libertad es un derecho fundamental, ¿no? Obviamente, pero ahora me entra la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona, okay, que está en una comunidad campesina agarra y dice, ¿saben qué? Está bien, es una forma de tortura, como usted dice, lo de los latigazos, ¿no? Pero quizá habrá alguno que dirá, yo prefiero que me tiren latigazos a que me estén encerrando durante 20 años por algo. Claro, entonces es una forma también de, o sea, ¿quién nos da a nosotros como cultura occidental la potestad sobre primar un derecho fundamental sobre otro derecho fundamental? Porque acá primamos muchos otros derechos, como por ejemplo no torturarlo, a tener que vivir su libertad. Tú vas a ver en la jurisprudencia de la Corte Suprema, esos casos de hay un montón. Y han sido procesados y han sido condenados los de la comunidad campesina por lesiones. ¿Se acuerdan ustedes que a una señora por una especie de brujería la mataron hace como 4 o 5 años? Alguien se lanzó una idea de que eran brujas, una cosa así, parecía la bruja de Salem, y las quemaron a las puertas. Entonces, hay que, como me parece, con la idea de respetar la costumbre también, ¿no? Hay que tratar de ser ponderado. ¿Sí? Doctor, ¿y las resoluciones de las comunidades son cosas juzgadas? Podría aplicarse en ella, bueno, la idea de que nadie puede ser procesado a veces por lo mismo tiene un origen bíblico, ¿no? Entonces son costumbres que se tienen que aplicar acá también, porque es parte de una garantía de la Constitución, ¿no? La cosa juzgada. Sí, pero claro. La cosa juzgada en el entendido que ha sido decidida la infracción. Y esta infracción puede ser, la jurisdicción comunal puede procesar esa infracción. En el proceso, o sea, relacionado a eso, en el proceso, el justiciable quiere, o sea, ya no reconoce, ya no necesita esto, en el proceso previo a... Ya vamos a poner un ejemplo, hubo una violación sexual, lo procesó la comunidad campesina y después lo procesa la jurisdicción ordinaria. Y él dice, fue a alegar no 2 veces por lo mismo, ya me sancionaron aquí. Entonces, un tema de discusión. Primero, la jurisdicción comunal es competente para poder abarcar estas infracciones. Primero. Entonces, si no lo es, es cosa juzgada. Si no lo es, no. Hay una intromisión ilegítima en la jurisdicción comunal. Va contra el factor de congruencia. No respeta el derecho fundamental. Y acá no me quedo porque vamos a entrar a la práctica. ¿Ya? Formen los grupos, por favor, y avanzamos. Gracias.